Bienvenidos a la sección número 3 de la serie Enseñanzas Bíblicas para el Hogar, bajo el tópico ¿Cómo es Dios? Estábamos por constatar en las Escrituras que la causa de la angustia no es otra que el pecado. En Deuteronomio 4, 25 al 31 leemos así: Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán, para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Notemos cómo la angustia viene al pueblo como resultado de su pecado. En este caso, por el pecado de la idolatría. En esta misma dirección tenemos las siguientes declaraciones de Deuteronomio 31, versículos 16 y 17. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para entrar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? En este caso, la angustia y otros males son el resultado del alejamiento, la separación de Dios. La siguiente sección es muy reveladora en cuanto al origen o causa de la angustia, porque añade otro elemento en ese campo. Nos referimos a Nehemías capítulo 9, versículos 32 al 37. Dice: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, todas esas características esperamos poder cubrirlas en nuestra serie. Ahora estamos en Dios bueno. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y
en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean de nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Esta sección es muy rica en contenido, en el tema que nos ocupa, porque arroja luz respecto a otros aspectos relacionados con la angustia como resultado del pecado. Así, por ejemplo, nos dice que, número 1, por su parte Dios es bueno, solo bien les ha hecho. 2, ellos como su pueblo se apartaron, se separaron de Dios, fueron infieles a su pacto. 3, como resultado, caen bajo servidumbre. 4, ahora otros gobiernan sus vidas. 5, esa servidumbre es resultado de no arrepentirse de sus malas obras. 6, el resultado final de todo ese actuar es la angustia. Y aquí se define como grande angustia. Podemos ver ahí el origen de la angustia humana y el plan divino para su solución. El arrepentimiento y el volver a Dios abandonando el pecado. Podemos ver cómo siglos antes de que se escribieran los evangelios, el plan de la salvación ya estaba trazado y entendido. Podemos ver cómo dicho plan no es solo asunto del Nuevo Testamento, como si en épocas remotas se salvaban los hombres de otra forma. El plan de la salvación siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido a través de Cristo y por la pura gracia del Dios misericordioso que es bueno. Un texto más para concluir la idea de que la angustia es el resultado de la separación de Dios, es decir, del pecado. Salmo 22:11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hay muchos textos más en esa línea, pero ustedes pueden hallarlos en sus estudios personales de la Biblia. Notarán que son muchos los textos que nos indican que la angustia humana es el resultado del pecado humano. No vaya a entenderse con esto de ninguna forma que en toda ocasión en la que algún tipo de angustia intente agobiarnos es porque estamos en algún pecado. No, no es ese el concepto a transmitir aquí. Puesto que nuestro propio Señor sufrió, según el profeta Isaías, angustiado y afligido, y sin haber en él pecado alguno. Lo que sí es cierto es que aún la angustia que él sufrió es por causa del pecado, aunque de otros, pues nunca hubo pecado en él. Con esto claro, que la angustia es resultado del pecado, en algunos por sus propios pecados y en otros por los pecados de otros, pasemos a analizar brevemente entonces ¿cómo es que soluciona Dios, el Dios bueno? ¿Cómo es que libra de la angustia, solucionándole al hombre el problema del pecado? ¿Cómo lo hace? Decíamos que lo hacía de 3 formas, no deben olvidarlo, según Génesis 3, 15 y 21. ¿Cuáles son las 3 formas? Número 1, colocando enemistad entre la mujer y la serpiente y entre ambas simientes. Número 2, prometiendo que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y número 3, vistiendo al hombre y a su mujer con túnicas de pieles. Acerquémonos un poquito más a estos puntos.
Veamos el 1. Dios coloca enemistad entre la mujer y la serpiente y entre ambas simientes. ¿De qué forma da inicio la solución divina al problema del pecado, que es la causa de la angustia humana, poniendo enemistad? ¿Cómo es que funciona esto? Veamos. Cuando el hombre sale de las manos de su Creador, es feliz en su presencia. Esa presencia, esa influencia divina embarga todo su ser de gozo y de una paz inefable. El hombre y Dios eran amigos. Pero el pecado rompe esa amistad y ahora el hombre se hace amigo de la serpiente, que es Satanás, y por lo tanto enemigo de Dios. La única forma en la que ahora el hombre puede volver a amistarse con Dios es por intervención divina. ¿Por qué? El hombre por sí mismo no puede volver a entablar esa amistad con Dios que perdió al pecar. Y el asunto es aún más delicado. No se trata solo de que no pueda, ahora tampoco quiere. No le interesa. Su amistad con el enemigo de Dios automáticamente le ha hecho perder su interés en la amistad con Dios. No le interesa recuperarla. ¿Cómo puede entonces ser salvo? Porque no lo puede ser estando enemistado con Dios. Bueno, Dios, que es bueno, toma la iniciativa. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo inicia el proceso de salvación en un ser que no tiene el más mínimo interés en ella? Bien, Dios pone en el hombre ese interés. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra que el hombre vuelva a tener interés en amistarse con Él como su Dios? Sencillo, invirtiendo el proceso que llevó al hombre a romper su amistad con Él como su Creador. Veamos. Primero, el hombre era amigo de Dios. No era enemigo de Satanás porque ni siquiera se había relacionado con él. Pero Satanás sí era enemigo de él, del hombre. ¿Por qué? Porque Satanás era ya para ese momento enemigo de Dios. Por extensión, era automáticamente enemigo del hombre, sin que éste aún se relacionara con él. Satanás es enemigo de todo lo que proceda de Dios, y el hombre vino de él. Dios lo hizo. Ahora bien, cuando Satanás convence a Adán de pecar contra Dios, y Adán decide así romper relación con Dios, en ese acto Adán se amistó con Satanás y rompió su amistad con Dios. Y el asunto aquí tiende a complicarse un poco más para el hombre, ahora caído. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que Adán cedió al enemigo, renunciando así a su amistad y relación con Dios, quedó desposeído de la capacidad de decidir por sí mismo, si así lo quisiera en algún momento, a partir de ahí, volver en amistad con Dios. Quedó desposeído para eso. No tenía poder ahora en sí mismo, aún si hubiera querido, para volver en amistad con Dios. ¿Por qué no tenía ya ese poder de elección? Porque a partir del momento en el que él cedió al mal, aceptó que el poder del mal le controlara para siempre. Se volvió esclavo, perdió su libre albedrío con el que había sido creado. Es curioso que el libre albedrío con el que había sido creado le colocaba en una posición en la que era totalmente libre. Podía servir y obedecer a Dios, si así lo deseaba, pero podía también no obedecerlo. Era libre de elegir
una de las dos opciones. Eso mientras no había caído. La amistad con Dios es de esa naturaleza. Coloca a quien entra en ella en un estado de total libertad de acción. Pero en el caso de Satanás, no funciona así. El que entra en amistad con él, rompiendo así su amistad con Dios, pierde su libertad de elección. Se convierte a partir de ese momento en un esclavo de Satanás, quien pasa a ser su amo y señor, solo que en forma despótica, tiránica. Es decir, ha renunciado a su libertad de acción, a su libre albedrío. Para que vuelva a tener el hombre caído el interés y el poder de elegir por su cuenta, o sea, recuperar su libre albedrío con el que fue creado, Dios tiene que intervenir, tomar la iniciativa y hacer algo sobrenatural en el hombre. De no ser así, este nunca podría ser liberado del poder del mal. La esclavitud en la que ahora se encuentra le incapacita, le imposibilita el actuar contra su nuevo amo. El apóstol Pablo expresó esto así, en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y Adán decidió obedecer al enemigo de Dios. Por lo tanto, en términos del apóstol, obedeció para muerte. Y de no intervenir Dios en Adán, ya estando éste en el estado de esclavo de Satanás, el hombre nunca habría podido salir de ese estado. Nada podía hacer por sí mismo en ese contexto. Razón por la cual, sabiendo Dios eso, y porque Él es bueno, decide tomar la iniciativa y hacer algo en el hombre a fin de que tenga una segunda oportunidad de elección. ¿Qué es lo que hace? Devolverle el libre albedrío, la libertad de acción a la que éste había renunciado al ejercer esa libertad, decidiendo hacerse esclavo de Satanás al obedecerle. Ahora, algunos han pensado que Dios al hacer eso violenta la libertad del hombre, puesto que éste ya había elegido obedecer a Satanás. ¿Qué decir al respecto? Bueno, en primer lugar hay que decir que ese acto de Dios de devolver o volver a dar al hombre la capacidad de elegir, ese acto de devolverle libre albedrío no es un acto al que tenía derecho el hombre. A partir del momento en el que el hombre pecó, renunció a todos sus derechos como criatura libre. Así que cualquier actuar de Dios no sería en base a ningún derecho que el hombre tuviera. Cualquier actuar de Dios había de darse en el contexto del hombre como esclavo. Eso es muy importante entenderlo. Y en segundo lugar, sí, es cierto, el hombre había decidido obedecer a Satanás en vez de obedecer a Dios. Había así ejercido su libre albedrío para mal, para entrar en un estado de esclavitud permanente del que nunca podría salir por sí mismo. Ante esa situación, Dios tenía dos opciones. Una, olvidarse del hombre, dejarlo permanentemente en ese estado hasta su muerte definitiva, donde acabaría su esclavitud, pero también su vida para siempre. O dos, hacer algo para que la situación cambiara y el hombre tuviera una segunda oportunidad de elección. Dios escogió la segunda. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque Dios es bueno.
Sí, algunos seguirán viendo eso como Dios violentando la decisión del hombre. Pueden seguirlo haciendo, acusando a Dios de eso. Cuando la historia del pecado termine y los rescatados del yugo de servidumbre de Satanás estén allí todos ante el gran trono blanco, inclinados rostro en tierra ante su rescatador, ante su salvador, pueden preguntarle a ellos si para ellos ese acto de Dios de devolverle su libre albedrío fue un acto de tiranía. Les garantizo que la respuesta que recibirán será otra. Y de paso, les escucharán decir cosas como estas: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así es como ellos interpretan lo que Dios hizo, de devolverle su libre albedrío sin preguntarle si lo querían de nuevo. Así es como lo interpretan, como su razón para alabarlo por los siglos de los siglos. Se me hace que esas personas no ven a Dios como habiendo violentado su libertad de acción. Al menos no es eso lo que expresan sus palabras. Sus voces solo se escuchan en alabanza y gloria a su nombre. Y no hay allí ningún reclamo a Él por haberles vuelto a dar su libre albedrío. Su único interés es alabarlo, porque así lo hizo. Creo que son ellos los que deben definir si lo que se hizo con ellos fue violentar su libertad de acción, o si por el contrario el acto de volverles a dar otra oportunidad solo puede provenir de un Dios bueno. Ahora bien, ¿cómo es que Dios vuelve a dar al hombre el libre albedrío? ¿Cómo lo hace? Se nos fue el tiempo. Quedamos por aquí, lo miramos en la próxima sección.